Londres, 1888. Una ciudad sumida en la niebla, el miedo y la sangre. 5 mujeres, un asesino, 0 respuestas. Hoy, en Dark Frequency, desenterramos la historia de Jack el Destripador. No solo el asesino más enigmático de todos los tiempos, sino la sombra que aún habita nuestras pesadillas. Prepárate para escuchar los pasos del monstruo, que nunca fue atrapado. Londres, 1888. La ciudad respira humo, hambre y desesperación. En los callejones del East End, la niebla no solo oculta los edificios, también oculta los pecados. Las farolas apenas iluminan las esquinas y las sombras parecen moverse por sí solas. Los cuchicheos en los pubs hablan de un asesino invisible. Alguien que aparece y desaparece sin dejar rastro. Nadie está a salvo, nadie se siente seguro. Un hombre, si es que es un hombre, ha convertido Whitechapel en un tablero macabro. Las prostitutas viven con miedo, los policías patrullan con ansiedad y la prensa alimenta la histeria, imprimiendo en tinta roja cada nuevo crimen. Lo llaman Jack el Destripador, un nombre que nació del miedo y que sobrevivirá a los siglos. Esto no es un simple caso de asesinato, es un monstruo que aún vive en nuestra memoria colectiva. Hoy viajaremos a través del tiempo, caminaremos por las mismas calles, escucharemos los mismos gritos y quizás, solo quizás, nos acerquemos un poco más a la verdad. Londres, finales del siglo XIX, capital del Imperio Británico, cuna de la Revolución Industrial, una ciudad de contrastes extremos, donde los palacios conviven con las cloacas, donde la alta sociedad asiste a la ópera mientras los pobres mueren en las calles. Whitechapel, ese nombre ya era sinónimo de miseria antes de que Jack el Destripador lo convirtiera en leyenda. Era un barrio superpoblado, sucio, plagado de enfermedades, de pobreza y de desesperación. Más de 80.000 personas amontonadas en un puñado de calles, muchas sin agua, muchas sin luz. El hedor era insoportable, las ratas corrían libres, el crimen era habitual, la violencia parte del paisaje. Las mujeres, especialmente las más pobres, no tenían muchas opciones. Algunas lavaban ropa, otras fregaban suelos, pero muchas, demasiadas, se veían obligadas a vender su cuerpo por una moneda. La prostitución no era legal, pero era ignorada, tolerada, necesaria, dirían algunos. Los burdeles y las tabernas estaban por todas partes, y en ese caos, Jack encontró el escenario perfecto para actuar. Mientras los políticos brindaban en salones con lámparas de gas, en los callejones oscuros de Whitechapel, alguien planeaba su próximo corte. Las víctimas de Jack el Destripador.
Parte 1. Mary Ann Nichols, la primera en caer. Se llamaba Mary Ann Nichols, pero todos la conocían como Polly. Tenía 43 años y una vida marcada por el abandono, el alcohol y la calle. Nació en 1845, en Londres, y se casó joven. Tuvo 5 hijos, pero el matrimonio no duró. La bebida y la pobreza la empujaron hacia el abismo. Acabó en Whitechapel, como muchas otras mujeres que ya no tenían a dónde ir. En la noche del 31 de agosto de 1888, Polly fue vista por última vez saliendo de una taberna. No tenía dinero para pagar una cama en el albergue. Dijo que saldría a buscar otra moneda. Lo que encontró fue el infierno. Su cuerpo fue hallado a las 3:40 de la madrugada en Bucks Row, tirado en el suelo, junto a una verja. La oscuridad cubría casi todo, excepto su garganta. Había sido degollada con una violencia inhumana, 2 cortes profundos. Su abdomen estaba abierto, mutilado, expuesto, las entrañas parcialmente visibles. No había gritos, nadie había visto nada. Jack había actuado en silencio y con precisión. No era un ataque impulsivo, era un ritual. La policía quedó desconcertada. ¿Un cliente? ¿Un loco? Nadie lo sabía, pero sería solo el comienzo y Polly Nichols no fue la única, fue solo la primera. Parte 2. Annie Chapman, el eco del segundo crimen. Su nombre era Annie Chapman, tenía 47 años, pero en sus últimos días parecía de más. Su rostro reflejaba el desgaste de una vida dura. Perdió a su esposo, a su hija y finalmente el rumbo. Dormía en pensiones baratas, comía lo que podía. En Whitechapel eso era más común de lo que debiera. ...8 de septiembre de 1888... ...6 de la mañana... ...en el número 29 de Hambury Street... ...una mujer descubre algo entre la penumbra del patio trasero... ...un cuerpo, inmóvil, frío, aún sangrante. Era Annie. Había sido degollada, como Polly, pero esta vez había más. Su abdomen estaba abierto por completo, las entrañas extraídas y colocadas sobre su hombro. Alguien había retirado cuidadosamente su útero. La escena parecía quirúrgica. El asesino no solo mataba, diseccionaba, estudiaba y se desvanecía como un fantasma entre la niebla. La policía sabía que ya no era una muerte al azar, ya que el destripador tenía un patrón y una firma. Sus crímenes eran progresivos y la ciudad estaba empezando a entender que el horror solo acababa de empezar. Parte 3. Elizabeth Stride, la víctima incompleta. ...29 de septiembre de 1888... ...noche húmeda, sin luna... ...las calles de Whitechapel están especialmente agitadas... ...es el día de San Miguel...
Tabernas llenas, borrachos en las esquinas, prostitutas buscando refugio y clientes. Entre ellas camina una mujer de mirada cansada, Elizabeth Stride. Tenía 45 años, de origen sueco. En Londres buscaba una nueva vida, aunque su pasado siempre la perseguía. Pobreza, alcoholismo, soledad. Esa noche, la última de su vida, vestía de negro, como si supiera que era su despedida. Fue encontrada a la 1 de la madrugada en Dantfield Yard, una entrada lateral oscura junto a un club socialista. La garganta cortada, pero nada más, ni mutilaciones, ni señales del ritual que ya se asociaba a Jack el Destripador. ¿Ella era una víctima del mismo asesino? Todo indicaba que sí, pero algo lo había interrumpido. Quizá un testigo inesperado, quizá un paso mal dado, quizá simplemente no era su momento. Elizabeth Stride murió sin saber que estaba dentro de una historia macabra, sin saber que su crimen sería el más discutido, el más debatido, porque su muerte, aunque brutal, fue distinta. Y para Jack, esa noche aún no había terminado. Parte 4. Catherine Edoways, la masacre de Myrtle Square. ...29 de septiembre de 1888... apenas 45 minutos después del hallazgo de Elizabeth Stride. En el corazón de la City de Londres, en Myrtle Square, un lugar más vigilado, más seguro, ya que el destripador vuelve a matar. Catherine Edoways, 46 años, había sido detenida horas antes por estar ebria en la vía pública. Fue puesta en libertad a la 1 a.m. Una hora después, estaba muerta. Su cuerpo fue descubierto a la 1:44 a.m. por un oficial que patrullaba la zona. Lo que encontró fue una escena de terror absoluto. La garganta cortada casi hasta la decapitación, el abdomen abierto en canal, los intestinos colocados sobre su hombro, el riñón izquierdo extraído, el rostro desfigurado, cortes en párpados, mejillas y nariz, el lóbulo de la oreja arrancado. Era la firma del asesino, brutal, quirúrgico, sin remordimientos. Esta vez nadie lo interrumpió. En una calle cercana, poco después del crimen, apareció una pista inquietante, un trozo del delantal ensangrentado de Catherine, y encima de una pared había un graffiti escrito con tiza que decía: «Los judíos no son los hombres que serán culpables por nada». ¿Sería esto una pista? ¿Una distracción? ¿O una provocación? Scotland Yard ordenó borrarlo para evitar disturbios. Nunca se sabrá quién lo escribió. Con Catherine Edoways, Jack dejó claro algo: que no iba a parar. Y si alguna vez dudaron que Elizabeth Stride fuera suya, aquí estaba la prueba. La carnicería había continuado. Parte 5. Mary Jane Kelly. El horror absoluto. 9 de noviembre de 1888. Whitechapel, 13 Millers Court.
Una pequeña habitación alquilada. Una mujer duerme sin saber que esa noche la muerte viene a visitarla. Mary Jane Kelly, la más joven de las víctimas, 25 años, bella, vivaz, irlandesa, había contado historias de una vida glamurosa en París. Otros decían que había sufrido y huido del pasado. ¿Quién era realmente? Quizá la que más se parecía a una persona real, con nombre y rostro completo. Y sin embargo, fue la que murió de forma más cruel. La escena fue descubierta por su casero, Thomas Boyer, al mediodía. Lo que vio desde la ventana fue tanto que hasta los inspectores de policía vomitaron al entrar. La autopsia diría: la cara estaba irreconocible, literalmente arrancada. La garganta cortada hasta la columna vertebral. El abdomen completamente abierto. Todos los órganos extraídos. Algunos colocados sobre la mesita de noche. El corazón desaparecido. El asesino tuvo tiempo, intimidad, silencio. A diferencia de los crímenes anteriores, este fue en un lugar cerrado, sin interrupciones, sin testigos. Fue su obra más personal, más salvaje, más cercana. ¿La conocía? ¿La eligió por algo? ¿O simplemente fue la víctima perfecta para su final? Con Mary Jane Kelly terminó la pesadilla. Nunca más se atribuyó otro crimen confirmado a Jack el Destripador. Después de esa noche, desapareció como si se hubiera desvanecido en la niebla de Londres. ¿Saciado? ¿Muerto? ¿Arrestado por otros delitos? ¿O simplemente vigilando en las sombras, satisfecho con su obra? Los principales sospechosos. Durante más de un siglo, la identidad de Jack el Destripador ha sido el mayor enigma de la historia criminal. A pesar de que Scotland Yard investigó sin descanso, el asesino logró desvanecerse en la bruma victoriana de Whitechapel como un fantasma entre las sombras. Pero, ¿quién pudo haber sido realmente? ¿Qué rostro se ocultaba tras ese cuchillo? ¿Qué nombre se perdió entre los ecos de los callejones de Londres? El sospechoso número 1 fue Montague John Druitt, un abogado y profesor que terminó suicidándose en el río Támesis poco después del último asesinato. Su muerte coincidía con el abrupto final de los crímenes y la policía de la época lo consideraba una opción fuerte. Pero, ¿y si fue una coincidencia? ¿O un intento de huir de su propia conciencia? Sospechoso número 2, Aaron Kosminski, un barbero polaco con antecedentes de comportamiento violento y enfermedades mentales. Internado en un psiquiátrico, vivía en Whitechapel durante los asesinatos. En 2014, un análisis de ADN hallado en un chal de Catherine Edelweiss lo señaló como culpable. Pero el caso del ADN fue tan dudoso como la niebla que envuelve el East End. Sospechoso número 3, Walter Schicker, un reconocido pintor obsesionado con el crimen, que llegó a realizar obras inspiradas en las víctimas. Teóricos como Patricia Cornell han sostenido que era el asesino, o que, al menos, sabía mucho más de lo que decía. ¿Arte o confesión camuflada? Sospechoso número 4, el príncipe Albert Victor, duque de Clarence.
Sí, la realeza también estuvo bajo sospecha. Según una teoría conspirativa, el nieto de la reina Victoria estuvo involucrado en los asesinatos por razones que involucraban secretos inconfesables, enfermedades venéreas y un supuesto encubrimiento real. Aunque históricamente se ha desmentido, la idea de que la corona estuvo implicada ha seducido a los amantes del misterio durante décadas. Sospechoso número 5. James Maybrick, un comerciante de Liverpool cuya supuesta confesión apareció en un diario en 1992. En él se declaraba Jack el Destripador con detalles macabros. El diario fue considerado falso por muchos, pero no por todos. Y luego están los sospechosos sin nombre, figuras anónimas que pudieron caminar junto a las víctimas, mirarlas a los ojos y desaparecer sin dejar rastro. Médicos, carniceros, inmigrantes, enfermeros, escritores. Jack el Destripador pudo ser cualquiera, o nadie, o todos a la vez. Porque lo más aterrador de su leyenda no es solo lo que hizo, sino que nunca lo atraparon. Y esto significa que el mal puede esconderse entre nosotros, a plena luz del día. Sonreírte en la calle, saludarte en una tienda, cruzarse contigo y luego simplemente desaparecer. El legado de Jack el Destripador. Jack el Destripador no fue solo un asesino, fue un símbolo, un espejo turbio donde se reflejaron los miedos más profundos de una época: la pobreza, la desigualdad, la violencia contra la mujer, el odio al extranjero y el caos que habita en el corazón humano cuando las luces se apagan. Su historia ha resistido el paso del tiempo como pocas. Cada generación vuelve a Whitechapel, cada década nuevos libros, películas, teorías, y cada noche alguien más sueña con resolver el enigma. Pero Jack no dejó solo cadáveres, dejó una cicatriz en la historia. Una sombra que se arrastra por las calles mojadas del East End, como si aún caminara entre nosotros. ¿Fue el primer asesino en serie moderno? Tal vez. ¿El más escurridizo? Sin duda. Pero lo que realmente nos perturba es que Jack se convirtió en un mito. Y los mitos, a diferencia de los hombres, nunca mueren. Jack el Destripador sigue vivo, en cada callejón sin luz, en cada víctima olvidada, en cada historia que te impide dormir por la noche y, sobre todo, en cada rincón oscuro de nuestra mente. Porque mientras no sepamos quién fue, todos podríamos ser Jack. Han pasado más de 130 años y seguimos sin rostro, sin nombre, sin justicia. Jack el Destripador no solo mutiló cuerpos, cortó el alma de una ciudad, dejó un vacío en la historia, un silencio que todavía grita entre los callejones de Whitechapel. Tal vez fue un médico, tal vez un loco, tal vez el mismísimo reflejo de una sociedad enferma. ¿Y si Jack no fue uno? ¿Y si Jack fuimos todos? Porque mientras haya oscuridad, mientras la sangre aún llame la atención más que la compasión, Jack seguirá caminando, invisible, intocable, inmortal. Tú, que escuchas estas palabras en la noche, mira bien a tu alrededor, porque el rostro de Jack puede estar mucho más cerca de lo que crees. Esto fue Dark Frequency, donde el misterio respira, donde el crimen no duerme y donde las sombras
siempre tienen algo que contar. Hasta el próximo episodio. Y recuerda, no apagues la luz.